En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre por amor a nosotros. Te adoramos, vencedor de la muerte y del pecado. Te adoramos, vida y resurrección nuestra, esperanza nuestra, amor nuestro. Te adoramos y te damos gracias porque te has quedado en la Eucaristía, haciendo presente el cielo en la tierra, dándonos vida y vida en abundancia, abriéndonos el camino hacia el Padre. Te entregamos hoy nuestro corazón, nuestra vida, nuestra historia, y te pedimos que este tiempo que dedicaremos a la contemplación de la verdad, a la meditación en tu palabra y en tus promesas, nos transforme interiormente, nos haga personas más llenas de deseos del cielo y de amor por nuestros hermanos. Te pedimos especialmente, oh Jesús, esperanza nuestra, que podamos ser testigos de la esperanza que no defrauda, que podamos irradiar a nuestros hermanos el gozo que procede de ti, anticipo del cielo. Todo esto te lo pedimos, Jesús, por medio de María Santísima, causa de nuestra alegría, Nuestra Señora de la Pascua. A ella nos consagramos diciendo: bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este curso de introducción a la escatología. Mi nombre es Padre Leandro Bonín. Con algunos nos conocemos personalmente, con otros nos conocemos virtualmente y con otros va a ser la primera vez que tengo la oportunidad de compartir. Y bueno, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir este curso, en el cual seguramente para todos nosotros va a significar un poder adentrarnos de nuevo a temas que forman parte de nuestra vida de fe desde muy pequeños, desde que comenzamos a hacerle preguntas a nuestros papás, cuando fallecía algún familiar, cuando había la partida de un abuelo, de una abuela, cuando ocurría algún suceso en el barrio o en el pueblo. Y entonces este tema de la muerte y de la vida eterna comenzaba ya a tomar parte de nuestros pensamientos y reflexiones. Y después cada uno de nosotros ha ido viviendo a lo largo de su historia personal un confrontarse con el misterio de la muerte y del más allá, que es diverso. Entonces lo que hoy queremos iniciar son un camino de 7 encuentros en los cuales voy a tratar de hacer como de ayudante para que ustedes mismos se puedan sumergir en esos textos del magisterio de la Iglesia, que son como una gran síntesis, y algunos textos más ya teológicos de estudio, de profundización, como es uno de los materiales que especialmente vamos a desarrollar, pero sobre todo el desafío es dejarnos impregnar y dejarnos transformar interiormente por las Sagradas Escrituras, que contienen para nosotros, sobre todo las Sagradas Escrituras y la tradición, nos transmiten la revelación divina, lo que Dios ha querido revelar de sí mismo y de nuestra propia vocación
para nuestra felicidad y nuestra salvación. Bueno, la modalidad de la exposición va a ser igual que la de otros cursos, algunos de ustedes ya han participado. Como las clases quedan grabadas, porque más o menos la mitad, un poquito más de los que se han anotado no pueden seguirlas en vivo, vamos a hacer el desarrollo así como de corrido. Yo les pido que las preguntas que tengan las vayan anotando y después al final vamos a tener unos minutos para poder interactuar, para que ustedes las puedan plantear aquí en el encuentro de Zoom en vivo y en directo, pero ese espacio de preguntas no va a quedar grabado, así que ahí van a tener la oportunidad de expresarse así con mucha libertad, queden tranquilos que no va a quedar grabado ni va a ser subido a YouTube. Yo no soy un especialista en escatología, pero siempre es una materia que me gustó muchísimo y en el seminario de Paraná nos tocó vivirla en un contexto muy particular, que era el 2001 en Argentina, 2002, esa situación tan compleja, sobre todo el 2002 fue en ese año, donde uno de los síntomas que vivió nuestra patria, para aquellos que no son argentinos, fue un tiempo de una gran crisis social y económica y cultural, fue la desesperanza. Entonces yo recuerdo muy bien que el profesor que nos daba escatología nos comenzó diciendo esta frase: hay experiencias de desesperanza o hay expresiones de desesperanza que son exactamente lo contrario de nuestra fe cristiana. Y por supuesto que nos amarga la realidad social y la realidad económica y los problemas, pero un cristiano es alguien que está siempre con ese desafío de esperar contra toda esperanza. Y de que justamente cuando nadie ve una esperanza en el más acá, poder señalar con su propia vida una esperanza trascendente. Y siempre me quedó ese recuerdo. Por otra parte, en el seminario tuvimos nosotros, cuando yo recién había ingresado unos años antes, ingresé en el año 96, algo que me marcó muchísimo fue el primer triduo pascual que vivimos, las celebraciones, que fueron muy, pero muy intensas. Yo en mi casa, en mi pueblo, vivía la Semana Santa bastante intensamente, aunque algunos años, ahí en la preadolescencia, me fui a pescar el Viernes Santo con algunos amigos, pero bueno, más allá de esos un par de años de impas, siempre vivíamos las celebraciones. Sin embargo, en el seminario tenían una hondura distinta, especialmente el misterio del Sábado Santo, que es un misterio que normalmente en las parroquias cuesta vivirlo. Ese día queda como un poco hueco y vamos, nos dedicamos a limpiar el templo y preparar todo para la vigilia pascual. En el seminario tuve como la primera oportunidad de descubrir a fondo lo que había significado esta experiencia de Jesucristo de gustar la muerte y el descenso a los infiernos y la alegría exultante de la resurrección. Y después de mi primera Semana Santa, recuerdo que vuelvo al seminario después de haber visitado a mis padres y acababa de fallecer un sacerdote anciano que había entregado su vida por la iglesia. Y yo recuerdo con mucha nitidez la experiencia de ese sepelio, de la misa de cuerpo presente en la octava de Pascua, en el miércoles de la octava de Pascua, recuerdo que fue, y el rito de la sepultura. Un montón de seminaristas, éramos como 100 y pico en ese momento, caminando por la entrada del seminario de Paraná, que es una entrada de pinos, hacia el seminario sacerdotal, el cementerio sacerdotal, perdón, una homilía del obispo en aquel momento, Monsignor Carlick, y de todos aquellos que tomaron la palabra en aquel encuentro, impresionante. Impresionante, por un lado, la experiencia de la muerte real, porque muchas personas que lo habían conocido, este sacerdote, lloraban y lo despedían realmente con un gran cariño y sentían su ausencia, y al mismo tiempo una certeza, una luz, una alegría de saber que esta muerte ha sido transformada justamente por el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, les cuento esto porque lo que quiero transmitirles al iniciar con estas anécdotas es que nuestro acercamiento a los temas de la escatología nunca es simplemente conceptual. Nunca es simplemente voy a leer un libro, voy a escuchar una clase, sino que en cada uno de nosotros está atravesado por cómo ha sido nuestra relación con la realidad de la muerte. Algunos de ustedes quizás han experimentado el fallecimiento, la muerte de seres muy queridos desde muy pequeños, otros no. Algunos lo han vivido con mucha naturalidad y ya iluminados por la fe, otros quizás
llegan de una conversión más reciente y recién están asomándose a este modo de comprender la vida, la muerte, la eternidad, el tiempo. Pero no dejemos de lado esto, porque nosotros necesitamos presentarle al Señor también todo este mundo emocional y esta carga de experiencias para que la redención y la restauración que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo pueda transformarlo todo. También la historia personal, también los recuerdos, también la memoria, ¿sí? Así que vamos a iniciar un poquito con esta clase introductoria. Y bueno, les decía que no soy un especialista, pero siempre me ha gustado mucho. Uno de los libros más impresionantes que he leído a lo largo de mi formación fue justamente La escatología del cardenal Joseph Ratzinger en ese momento, después Benedicto XVI. Y bueno, hace poco cuando fallece Benedicto XVI, el cardenal Müller dice que entre los libros más importantes de Benedicto XVI hay que destacar la introducción al cristianismo y la escatología. Así que me dio mucha alegría saber que, si bien no he leído toda la obra de Ratzinger, era uno de los libros que había leído y que más me habían tocado. Bueno, y entonces voy a repasar lo que dije en aquella charla abierta que alguno de ustedes participó. Cuando nosotros hablamos de la escatología, estamos hablando de la ciencia teológica sobre el escatón. La palabra escatón en griego significa lo último, las realidades últimas, lo final, lo definitivo. Pero nosotros cuando estudiamos escatología, cuando estudiamos escatología católica, no podemos dejar de lado, sino que damos por supuesto, y al mismo tiempo son iluminados todos los demás tratados teológicos. Por supuesto, el tratado fundamental de la teología cristiana, que es Dios uno y trino. Este misterio de Dios que es eterno, que es creador, pero que a la vez es comunión de personas, es esencial. ¿Por qué? Porque la escatología, el destino final del hombre, de la persona humana, es volver al seno de la Trinidad del cual hemos salido, porque nuestro nombre ha sido pronunciado en el interior del misterio trinitario. Para que nosotros llegáramos a la existencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pronunciaron ese hagamos. Hagamos a Leandro, hagamos a Marcela, hagamos a Diego. Y nuestra vocación definitiva es un día poder volver a ingresar en ese hagamos, en ese seno trinitario, en ese abrazo perfecto de comunión. La experiencia del cielo, así como lo vamos a tratar de comprender, es sobre todo una experiencia de comunión. La definición que da la escatología católica de la felicidad del cielo no es nunca una felicidad individual, sino comunional, relacional, como es Dios en su misterio íntimo, relaciones subsistentes en una perfecta comunión, así será también la eternidad feliz a la cual todos estamos llamados. La escatología católica es una escatología integral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros soñamos, anhelamos, esperamos, deseamos, tenemos la certeza de que Dios nos promete, nos invita y nos espera a una felicidad que abarca todo lo que somos. ¿Y qué significa todo lo que somos? No solo el alma, sino también el cuerpo. Por eso, en la comprensión que nosotros tenemos de la escatología y en cómo imaginamos y cómo nos acercamos a la revelación de la vida eterna, se desvela y también se ilumina qué comprendemos sobre el ser humano. ¿Qué es ser persona humana? La antropología sustenta la escatología ilumina y planifica la antropología. Perdón si esto es un poco enredado, pero van a ver que se va a ir aclarando poco a poco. Y también el tratado de la creación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, lo leímos en la noche de la vigilia pascual, al menos en muchas parroquias seguramente lo hicieron, creó un mundo bueno, ordenado y bello. No solamente las realidades espirituales son buenas, son
queridas por Dios, también el mundo material. Entonces la escatología, como nosotros la comprendemos, no es una realidad puramente inmaterial, como algo etéreo, como algo totalmente intangible. No, las Sagradas Escrituras nos hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es lo que vamos a tratar de ir comprendiendo, que por supuesto no será cielo y tierra como la conocemos hoy, sino cielo nuevo y tierra nueva. Al igual que nuestros cuerpos serán cuerpos humanos, cuerpos reales, pero no serán como nuestros cuerpos ahora. Serán los mismos cuerpos, pero no ya en el mismo modo y en el mismo estado en el cual los experimentamos hoy. Pero entonces Dios no descarta su creación, sino que la planifica. Podríamos aplicar a esto, como quizás ya hemos dicho, que Jesucristo, y en la escatología de modo más pleno, no ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Todo lo que está íncito en la creación va a alcanzar su plenitud en la escatología. Y todo lo auténticamente humano lo vamos a reencontrar planificado en la escatología. Bueno, por supuesto que todos los tratados teológicos están centrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es mediador y plenitud de la revelación. Él es el nuevo Adán. Él es el hombre definitivo, el hombre escatológico. Y nuestro Señor Jesucristo, resucitado en este momento, sentado a la derecha del Padre, es ya el anticipo y la verificación de que esto no es simplemente un deseo ilusorio de algo que puede llegar a ocurrir. Todo lo que Dios nos promete a nosotros, y permítame nombrarnos, todo lo que Dios te promete, Beatriz, todo lo que Dios te promete, Elena, Eugenia, Lourdes, Luis, todo lo que esperás, Rocío, Silvana, Verónica, Evangelina, todo eso ya es real, es verdadero en la humanidad glorificada de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, como la escatología coincide con la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento pleno de su realeza, podemos hablar de este señorío cósmico de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no conocemos del todo a Jesús si no reflexionamos profundamente sobre su segunda venida y sobre este estado en el cual todo será puesto bajo sus pies, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo va a ser entregado a Cristo y Cristo entregará todo al Padre. Ese acontecimiento definitivo donde nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, de algún modo se postrará también como un acto de amor y de entrega total ante el Padre y le entregará la creación restaurada por su obra redentora. También la eclesiología encuentra mucha luz en el misterio escatológico y en la comprensión de la escatología que nosotros vamos a intentar desarrollar. ¿Por qué? Bueno, recordemos que a veces cuando hablamos de la iglesia, nosotros podemos correr el riesgo de solo considerar la iglesia como una realidad visible, como una institución social, y que por supuesto lo es. Recuerden que el Papa Francisco tiene esta insistencia, nos ha dicho un montón de veces, la iglesia no es una ONG, la iglesia no es una ONG. Nosotros tenemos una dimensión temporal, visible, organizacional, una dimensión institucional, pero la iglesia es mucho, mucho, mucho más. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza es Jesús, todos somos miembros, y este cuerpo místico de Jesús tiene miembros que ya están plenamente unidos a Él en su alma. Tiene un miembro singular que es María Santísima, que también está glorificada con su cuerpo. Hay algunos miembros de la Iglesia que ya han partido de este mundo, pero están unidos a nosotros y sin embargo todavía no están contemplando cara a cara al Señor, están purificándose.
y los miembros que estamos aquí en la tierra estamos unidos por el vínculo de caridad que llamamos la comunión de los santos. Y ser iglesia y vivir el misterio de la iglesia es descubrir, redescubrir siempre esta increíble conexión, para usar una palabra un poco más moderna, que se establece entre la iglesia gloriosa, triunfante, la iglesia que se purifica, la iglesia purgante del purgatorio, y la iglesia militante o peregrina de aquí, de la tierra. Pero también esta dimensión escatológica nos da mucha esperanza en relación a la iglesia, porque la iglesia aquí en la tierra, en esta historia, es una iglesia imperfecta, es una iglesia santa por su cabeza, por los medios de santificación, por la presencia de María y de los santos, pero siempre necesitada de purificación. Y el catecismo dice algo muy, pero muy hermoso. Las notas de la iglesia, es decir, una, santa, católica y apostólica, unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, van a llegar a su consumación solamente con la segunda venida gloriosa del Señor. Por eso, para hablar de la iglesia y para pensar en ella, necesitamos ir al libro del Apocalipsis, donde se la define como esa ciudad santa, la Jerusalén celeste, que está edificada sobre las piedras, sobre las columnas, sobre los cimientos que son los apóstoles, y que está adornada con una belleza incalculable. Toda ella hecha de oro, de plata, de metales preciosos, de piedras preciosas, con una belleza impresionante y al mismo tiempo revestida como una novia preparada para recibir a su esposo. Esa es la iglesia, ¿no? Como que la escatología, la dimensión de la escatología nos amplía enormemente la comprensión del misterio de la iglesia. También, por supuesto, la liturgia. Y bueno, en estos días, además del curso, estuve preparando y en estos días estoy terminando de definir un cantoral litúrgico que Dios mediante vamos a proponer así con algunos sacerdotes en nuestras parroquias. Y el cantoral litúrgico, justamente en la preparación del curso, se me vino al corazón ponerle como nombre Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque por un lado, la liturgia tiene como uno de sus sentidos más hondos, más profundos, suplicar ardientemente que se cumpla la venida gloriosa del Señor, que el Señor vuelva, que el Señor cumpla su promesa, que el Señor retorne. La tensión escatológica atraviesa toda la liturgia, especialmente, por supuesto, hablamos de la Santa Misa. Ven, Señor Jesús, inmediatamente de hacerse presente Él sobre el altar, en el momento de la consagración, Él ya está ahí, y sin embargo nosotros le decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Y esto que está presente también en el Padre Nuestro, esta súplica con la cual termina la Sagrada Escritura, Apocalipsis 20:20, ven, Señor Jesús, nosotros lo seguimos pidiendo, lo seguimos suplicando, lo seguimos implorando. Ven, Señor Jesús, cada vez que participamos de la Eucaristía. Pero la Eucaristía y la liturgia, también la liturgia de las horas, por ejemplo, laudes, vísperas, oficios, etc., son ya la participación de la Iglesia de la tierra en la liturgia del cielo. Cuando vamos a la carta a los Hebreos, cuando vamos al libro del Apocalipsis, se define el cielo de una manera no estática, simplemente como un estar así, bueno, como contemplando de manera inmóvil el misterio de Dios. Es mucho más. La liturgia del cielo es lo que define la experiencia de los bienaventurados. Los bienaventurados están en acción y están adorando, alabando, cantando, postrándose y también intercediendo por aquellos hermanos suyos que todavía estamos aquí en la tierra. Todo esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero entonces aquí en la tierra, cuando nosotros participamos de la liturgia de la iglesia, especialmente de la Santa Misa, estamos ya en los umbrales del cielo. Estamos ya con un pie en el cielo. Y esto, perdón, soy quizá un poco redundante porque en todos los cursos y charlas que me toca dar que tienen algo que ver con estas temáticas, me encanta decir esto que el profesor, que también nos dio escatología, el profesor de Eucaristía, nos decía, la Eucaristía es el laboratorio de Dios.
La Eucaristía es el laboratorio donde el Padre ensaya lo que va a ocurrir en la segunda venida gloriosa de su Hijo. Es como aquel gran artista, aquel gran director de teatro que prepara su obra máxima, que prepara la mayor de sus creatividades y la expresión máxima de la belleza que es capaz de ofrecer. Y eso va a ser la parusía. En la parusía todos nos vamos a quedar boquiabiertos cuando veamos la belleza del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y su amor por nosotros. Y entonces es como que el Padre va ensayando, son como los ensayos previos a esa manifestación plena del amor y de la misericordia de Dios que va a ser la parusía, ¿sí? Porque en la Eucaristía ya la materia, en este caso el pan y el vino, comienzan a recibir y experimentar una transformación que es una glorificación. El pan y el vino que nosotros ponemos sobre el altar son fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero al ser asumidos por el Espíritu Santo son glorificados, son cristificados. Al ser eucaristizados son, de alguna forma lo podemos decir así, escatologizados, son transformados en la realidad celeste. Es el cielo en la tierra y la tierra que asciende y que se va introduciendo ya en la vida perfecta del cielo. Vamos a hablar un poquito más de esto también y cuando hablemos de la liturgia nos vamos a dar cuenta que prácticamente en todas las celebraciones cristianas hay alguna referencia a la eternidad, a la futura resurrección. Vamos a tratar de al menos hacer algunos apuntes sobre el ritual de las exequias. Recordemos que hoy por hoy la Iglesia permite que también los laicos puedan ser hechos ministros de las exequias. Y este es un servicio muy hermoso que quizá alguno de ustedes ya presta y que en algunos lugares se está haciendo cada vez más necesario por la escasez o el poco número de sacerdotes o diáconos. Entonces los laicos pueden ofrecer un servicio muy, pero muy valioso también en ese sentido. La Mariología es evidente que está vinculada a la escatología, ¿vale? Bueno, la Mariología está vinculada con todos los tratados, pero nosotros sabemos que en este proyecto de Dios, en esta visión conjunta y maravillosa del plan de Dios, sabemos que la creación fue culminada cuando en el sexto día Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. En la creación hay un varón y hay una mujer. Un varón y una mujer, Adán y Eva, nuestros primeros padres, son lamentablemente los protagonistas de esa desobediencia original que llamamos el pecado original y que ha dado lugar a la irrupción de la muerte, del sufrimiento, del dolor. En el corazón de la obra redentora está presente también María como mujer. Recordemos que Jesucristo la llama mujer en las bodas de Caná y también al pie de la cruz, como leímos el Viernes Santo en la Pasión según San Juan. Pero María también participa anticipadamente de la gloria de la futura resurrección. Ese es el misterio de la asunción de María a los cielos. El cardenal Karlik, quien fuera arzobispo de Paraná y profesor también nuestro en el seminario, él cuando hablaba de la Asunción, él fue ordenado obispo el 15 de agosto, así que para él era una fecha muy, muy querida, decía, hoy celebramos la Pascua de la Virgen María. Lo que ocurre con Jesucristo el domingo de Pascua al amanecer es lo que ocurre con la humanidad de María en el misterio de su Asunción. De modo que la escatología no es algo solo del futuro, sino que es algo ya del presente, también en su dimensión corporal, y no solo en el cuerpo de un varón, como es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino también ya en el cuerpo y en la humanidad de una mujer, que es María Santísima. Lo que María vive hoy es lo que nosotros algún día anhelamos alcanzar en la futura resurrección. ¿Por qué incluyo también la teología moral? Que es todo el estudio y la profundización sobre el estilo de vida cristiana, sobre el modo de vivir de aquellos que han sido transformados por el bautismo en hijos del Padre, en miembros de Cristo y en templos del Espíritu Santo. Porque
La vida aquí en esta tierra se trata de ir experimentando cada vez más una transformación interior que se plasme en nuestra vida corporal. Dice San Pablo, si el Espíritu de Dios habita en ustedes, ese Espíritu los guía, los anima, guía sus deseos, sus aspiraciones, sus pensamientos, sus elecciones. Ese mismo Espíritu transformará sus cuerpos mortales en cuerpos gloriosos semejante al suyo. Y la vida aquí en la tierra, en este proceso como de divinización progresiva que se va dando por obra de la gracia, pero también por nuestra identificación con Jesucristo a través del amor, nos va preparando para la vida del cielo. Pero hay otro modo en el cual la escatología ilumina la teología moral. Y es que, a diferencia también de lo que muchas veces se acusa al cristianismo, no existe motivo más profundo, más sólido y más ilusionante para vivir el mandamiento del amor que la certeza de la futura resurrección. El documento de la Comisión Teológica Internacional, que les voy a luego compartir ya en formato de Word para que aquellos que deseen lo puedan imprimir, dice que es muy notable cómo la fe en la vida eterna y la fe, sobre todo en la resurrección, ha surgido, por un lado, en el contexto del martirio, lo que sostuvo la posibilidad de que nuestros hermanos cristianos del mundo antiguo y también de nuestra época puedan dar la vida por Jesús, fue la certeza de la promesa escatológica. Pero también la entrega de los santos, la entrega de estos hermanos que se gastaron en ese martirio cotidiano, el dar la vida gota a gota, no de una sola vez, sino gota a gota, cada día, como Madre Teresa de Calcuta, como San Juan Pablo II, como todos los santos que nosotros admiramos, estaba motivado por la esperanza de la vida eterna. De modo que, ya lo vamos a profundizar un poquitito más, es completamente falsa la acusación del cristianismo de ser como el opio de los pueblos, de adormecernos, de hacernos vivir como fugados, escapados en una huida de la historia, porque estamos demasiado pendientes del más allá. Y finalmente incluía allí la teología espiritual, porque esta teología espiritual que justamente se detiene en profundizar los procesos, los caminos, los modos a través de los cuales la persona, aunque a veces los místicos se detengan a hablar especialmente del alma, pero podemos decir que la persona va entrando en una mayor intimidad, intimidad, intimidad cada vez más con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Toda esta teología espiritual es una profundización de un proceso que va a alcanzar su plenitud en el cielo, sobre todo lo que tiene que ver con la contemplación. ¿Qué es lo que define nuestro crecimiento espiritual? La profundidad de nuestra oración, la pureza de nuestra oración, el realismo de nuestra oración. Y sobre todo Santa Teresa, pero también San Juan de la Cruz, van estableciendo como caminos de progreso que tienen que ver con el crecimiento en la contemplación. ¿Qué haremos por toda la eternidad? Contemplaremos, amaremos, nos entregaremos en una unión cada vez más íntima y más perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso comienza aquí en la tierra. Y si queremos verlo también desde otro lugar, cómo la escatología ilumina la teología espiritual, recordemos que para los grandes místicos, siguiendo ya los primeros intérpretes del Cantar de los Cantares, como fue Orígenes, luego San Bernardo y finalmente especialmente San Juan de la Cruz, han visto que la mayor o la mejor manera de definir la relación del alma humana, de la persona humana con Dios, es a través de la imagen esponsal, el Cantar de los Cantares, luego retomado por estos grandes místicos, Orígenes, San Bernardo, San Juan de la Cruz. ¿Cómo se describe la unión plena con Dios para estos místicos? Como la unión de los desposorios, del matrimonio místico, el matrimonio, la unión total. Bueno, eso va a ser esencialmente también el cielo. El participar no solo de manera individual, sino como miembros de la iglesia, con esta dimensión comunitaria y eclesial, en las bodas del Cordero. Y a veces cuando nos dicen las bodas del Cordero, nosotros decimos, vamos a ver una boda,
como quien se pone muy feliz cuando un amigo o una amiga contrae matrimonio. No, no, no. Vos en el cielo vas a ser la novia. Todos seremos, como iglesia, la esposa, la novia del Cordero, en esa unión perfectísima que durará eternamente, por los siglos de los siglos. Bueno, entonces, un poco después de esa primera introducción, hay otra cuestión que me gustaba poder compartirles y que de alguna forma describe todo lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Esto es muy básico, un poco a mano, soy quizás más hábil, con los recursos tecnológicos todavía me cuesta poder expresarlo de manera más clara. Cuando nosotros vamos a desarrollar los temas propios de la escatología, nosotros podríamos seguir un orden como cronológico. Podríamos hablar del misterio pascual, ¿no? Y de hecho es lo que acabamos de celebrar. Después podríamos hablar de lo que llamamos la escatología intermedia, que ocurre con la muerte, que comienza con la muerte, y solo después hablar de lo último y de cómo va a ser el estado definitivo. Pero nosotros en el curso vamos a seguir el orden inverso. Vamos a comenzar hablando de lo que va a ocurrir al final. Por supuesto que para hablar de lo que va a ocurrir al final, vamos a tener que hacer referencia al misterio pascual. ¿Pero por qué seguiremos este orden inverso? Porque evidentemente es el que sigue el símbolo de la fe, el credo. Lo primero en el orden que nosotros decimos con relación a lo escatológico es que Jesucristo desde allí, o sea, de la derecha del Padre, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si a un cristiano le preguntara, bueno, ¿qué esperás vos? ¿Qué es lo que vos esperás? Lo primero que tendríamos que responder, yo espero la segunda venida gloriosa de nuestro Señor. Yo anhelo, yo deseo con todas mis fuerzas que Jesús vuelva. Si a alguno le sirve, si a alguno le gusta, puede usar hasta esta imagen quizá un poco literaria. Yo espero el retorno del rey, espero el retorno del esposo. Lo espero y lo anhelo con todas mis fuerzas. Es la cumbre de mis esperanzas. A eso nosotros lo llamamos parusía. Una palabra parusía es una palabra técnica que se utilizaba en el siglo I y definía sobre todo el momento en el cual un rey o un general de un importante ejército volvía después de una batalla. Por supuesto, después de haber vencido en la batalla. Entonces, cuando el rey volvía, o el general del gran ejército volvía, se hacía como una recepción especial. Y todo el pueblo se reunía en esa ciudad, en esa gran capital, y lo esperaba, y venía con un cortejo, y era aclamado como vencedor. De ahí viene la palabra parusía. Pero si alguno le pregunta, ¿qué es la parusía? Nos estamos refiriendo a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay que aclarar, venida gloriosa, para diferenciarla de la venida en la humildad de la carne con el misterio de su encarnación. Podemos también hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo primero que vamos a desarrollar en el curso y vamos a comenzar dentro de un ratito. ¿Qué va a ocurrir en la parusía? Van a darse simultáneamente los acontecimientos que conocemos como la resurrección de la carne, esa resurrección de la carne que va a tener una doble dimensión, de acuerdo al texto de Juan 5. Los justos resucitarán para la vida, los impíos resucitarán para la condenación. Y en este establecerse como una separación entre los salvados y los condenados, está lo que se llama el juicio final. Ahí nosotros podríamos agregar como concepto los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué le agrega cielos nuevos y la tierra nueva? La dimensión cósmica de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y también podríamos hablar así de una consumación de la iglesia, porque ya vamos a ver que una de las diferencias
entre la escatología intermedia y esta situación que ya es más definitiva es la dimensión eclesial. La iglesia se va a completar y para los salvados, la experiencia de salvación después de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo va a ser más plena, no solo porque va a ser también con el cuerpo, sino porque va a ser eclesial. Esta, en la iglesia primitiva, fue el objeto prioritario de la esperanza. ¿Qué esperaban los primeros cristianos? La parusía. El Señor dijo que iba a volver. ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles quedan ellos mirando hacia el cielo y vienen los ángeles y le dice: hombres de Jerusalén, ¿qué hacen mirando hacia el cielo? El que se fue así volverá de la misma manera. Lo que esperaban era la segunda venida del Señor y la promesa fundamental es la promesa de la resurrección de la carne. Ahora bien, se va dando una situación en las comunidades cristianas que es que el Señor no volvía y algunos morían antes de la segunda venida gloriosa del Señor. Entonces la pregunta que empieza a inquietar, sobre todo esto se percibe en la carta a los tesalonicenses, estoy haciendo un recorrido rápido, lo vamos a ver con más detenimiento, es ¿qué ha pasado con aquellos que murieron antes de la segunda venida gloriosa del Señor? Entonces, por un lado, la respuesta es, cuando venga Jesús van a resucitar, pero también se va abriendo paso, ya en una visión cristiana, una certeza de que incluso aunque su cuerpo esté sin vida aquí en la tierra, su dimensión inmaterial, su dimensión espiritual, ya participa de la comunión con Dios. Es lo que llamamos la escatología intermedia. Este tema es por ahí un poquito el más técnico. Yo quisiera expresarlo con sencillez, pero también para aquellos de ustedes que les guste más profundizar, van a ver que en el documento de la Comisión Teológica Internacional hay precisiones muy, pero muy interesantes. Aquí solo adelanto algo y lo dejo ahí, porque alguno tal vez tiene más tiempo y quiere ir leyendo ya. Hubo como una gran crítica en algunos periodos de la historia de la Iglesia, pero también en el siglo XX, sobre esto que llamamos escatología intermedia. ¿Por qué? Porque hablar de escatología intermedia supone hablar del alma como ese principio espiritual del ser humano, nuestra dimensión espiritual, invisible, inmaterial, distinta del cuerpo. El cuerpo es lo material. Y algunos teólogos, especialmente protestantes, pero lamentablemente luego ingresó esta idea en la Iglesia Católica, en algunos teólogos católicos decían, no. Esta distinción alma-cuerpo no es bíblica, es una distinción helenística, una distinción que proviene del mundo griego, una distinción platónica. El que separa alma y cuerpo es Platón, eso es extraño al cristianismo. Por lo tanto, tenemos que sacar este lenguaje de las almas separadas de los cuerpos. Y ahí empiezan a surgir como otras supuestas soluciones a esa suerte de contaminación de la fe cristiana que algunos teólogos decían percibir. Bueno, esto lo afronta primero el Papa Pablo VI, muy preocupado, en el año 1968. En el 1979 va a publicarse un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe a los obispos, aclarando que no se puede negar la validez de utilizar el lenguaje alma-cuerpo, y lo va a retomar el documento de la Comisión Teológica Internacional. Pero ¿cuál es el fundamento? Y es que en la misma Sagrada Escritura está muy pero muy nítido, sí, una antropología unitaria, es decir, la persona es unidad de cuerpo y alma, lo material y lo inmaterial, lo corpóreo y lo espiritual son una sola realidad, y al mismo tiempo se puede distinguir el alma del cuerpo. Entonces, encontramos en el Nuevo Testamento tanto en la afirmación de la esperanza en la futura resurrección como
de la posibilidad de unirnos inmediatamente a Cristo, inmediatamente en el momento de la muerte, y eso ya es un estado de salvación, primero del alma, y después en la segunda venida gloriosa, también del cuerpo. Bueno, esto en el documento que les estoy referenciando lo van a encontrar con mucha claridad y con muchas citas del Nuevo Testamento y también con algunas del Antiguo Testamento. Pero algo que me parece muy valioso de ese documento, como también del libro del Cardenal Ratzinger, si alguno lo puede conseguir, realmente vale la pena, es que presenta las objeciones que se hicieron y presenta las respuestas a las objeciones. Y en ese proceso es muy interesante porque te enseña a pensar teológicamente. Te enseña a superar una objeción con inteligencia, pero sobre todo a ser humildes para recibir el dato revelado. ¿De dónde han brotado todas las herejías a lo largo de la historia de la Iglesia? Cuando nosotros queremos acomodar la revelación cristiana para que sea totalmente razonable o totalmente racional, dejando de lado estos espacios donde solo accedemos por la fe. Entonces queremos hacer un sistema totalmente racional, pero no hay espacio para el misterio sobrenatural y desaparece la humildad como actitud fundamental para un teólogo, para alguien que quiere hacer teología. Entonces, para nosotros es muy claro. Bueno, nosotros en el credo decimos, creo en la segunda venida gloriosa del Señor. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Y en los dos últimos artículos decimos, creo en la resurrección de la carne, escatología definitiva, y creo en la vida eterna, que es lo que nosotros aquí llamamos escatología intermedia, el cielo, la salvación, primero como estado del alma, la purificación, purgatorio del alma, y la condenación como un estado inmediato, posible, solo del alma. Este estado de purificación, que es el purgatorio, es un estado transitorio. Recordemos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su parucía, el purgatorio va a dejar de existir. Bueno, y aquí me faltó, hubiéramos tenido que poner la palabra muerte, porque la fe en la parucía del Señor, en la resurrección de la carne, en todas sus promesas, la fe en la vida eterna, cielo, purgatorio, infierno, hace que nosotros comprendamos la muerte de un modo muy, pero muy específico, estando como en el centro, en un maravilloso equilibrio entre posturas contrapuestas. Y ahora, entonces, espero haber sido suficientemente claro, pero si no fui claro, después tienen la oportunidad de poder preguntar. Me pareció también lindo decir que este tema de la escatología, a veces nosotros podemos decir, no, hoy la gente no tiene fe en la vida eterna, y el documento este de la Comisión Teológica Internacional sí señala que hoy vivimos en este tiempo del secularismo. El secularismo transmite una visión autonomista del hombre y del mundo que prescinde de la dimensión del misterio. O sea, ¿qué es vivir? Y bueno, vivir es trabajar, estudiar, viajar, llegar a fin de mes, evitar la enfermedad porque te podés morir. Y la pregunta por el más allá parece como que no es necesaria, no se plantea. El documento dice, recuerda que fue escrito en el año 1990, constituye como la atmósfera en que viven muchísimos cristianos de nuestro tiempo y solo con dificultad pueden librarse de su influjo. Por eso, no es extraño que muchos cristianos hayan descuidado la dimensión de la escatología. Se mira la muerte como algo real, tenemos temor a la muerte porque en el fondo hay una debilidad de la esperanza. Esto ha llevado a que algunos cristianos se refugiaran, por ejemplo, en otras propuestas, como la propuesta de la reencarnación. Ya no encuentro tanta seguridad en la fe cristiana para poder afrontar este misterio, este trance que sé que nos va a tocar algún día. Busquemos en la espiritualidad oriental. Pero en muchos otros, y esto lo han planteado incluso teólogos, la esperanza escatológica se ha trasladado al más acá. Y ahí han surgido propuestas de mesianismos temporales o de una escatología
inmanente. ¿Qué quiere decir esto? No anunciemos la salvación futura, realicemos la salvación presente. Esto, por ejemplo, se manifestó, quizá alguno de ustedes escuchó hablar de la teología de la liberación. ¿En qué consistía la teología de la liberación? En interpretar la salvación como algo que nosotros, con nuestras propias fuerzas, debemos realizar, el interpretar el reino de Dios no como algo que Dios va a consumar, la Jerusalén celeste no como aquella que desciende del cielo, como la describe el libro del Apocalipsis, sino como que nosotros tenemos que construir ese paraíso en la tierra. Hay como en la teología de la liberación un sabor marxista. Marx criticaba a los católicos porque hablaban de un paraíso que venía en el más allá y no se ocupaban del más acá. Y dice Marx, no, hoy tenemos que iniciar ese paraíso que será la sociedad sin clases. Bueno, no sé qué opinión tienen ustedes sobre esto, o sea, qué nivel o qué grado de realidad, de realismo tienen para los hombres de hoy y para los cristianos de hoy estas temáticas escatológicas. Yo creo que sí hay un alto porcentaje de personas y de cristianos que viven sin pensar en el más allá, sin pensar en la escatología, pero por otro lado, solo que siento es que el tema está increíblemente presente, totalmente presente. Y les voy a poner dos ejemplos, me van a perdonar, soy muy futbolero, me encanta el fútbol. No sé si ustedes saben quién es Lionel Messi, supongo que sí. Y Lionel Messi lleva hechos 802, 803, 804 goles como profesional. Si yo no me equivoco, los 804 goles que ha hecho hasta ahora los ha festejado a todos de la misma manera, que es señalando con sus dos dedos índices hacia el cielo. Cuando le preguntan a Messi por qué festeja así los goles, él dice, es porque se lo dedico a mi abuela, que falleció cuando yo era chico. Eso, que puede quedar como algo anecdótico, en el fondo es un resabio, es una presencia cultural del anuncio cristiano sobre la vida eterna. O sea, Messi, cuando festeja sus goles, no lo va a decir así con las palabras que lo estoy diciendo yo, está profesando que cree en la vida eterna. Y me van a disculpar, perdón si a alguno no le gusta mucho el fútbol o está harto del fútbol, pero cuando fue el Mundial, en Argentina se hizo muy conocido un canto que hacía la hinchada de Argentina, un canto que recorrió todo el mundo, y en ese canto se hablaba se le pedía, entre comillas, ¿no? Se le pedía a Maradona, con todo lo que puede ser controvertido el personaje, pero se le pedía a Maradona que ayudara para que ganemos el Mundial. Y cuando ganamos el Mundial, los, los jugadores de la selección hicieron una reforma a la letra de ese canto y le decían que, bueno, que ahora el Diego ya puede descansar en paz con Don Diego y con la Tota, creo que eran sus papás en el cielo. Y vos decís, bueno, tendríamos que rezar mucho, ¿no? Por la salvación de Diego, de Maradona y de todos, como todos vamos a necesitar muchas oraciones, pero en el fondo esa letra cantada en una cancha y viralizada de mil maneras, está expresando que hay una conciencia de que hay un más allá. Yo creo que en el año 90, como esta especie de desaparición del tema escatológico que señala el documento, era más real que ahora. O por lo menos aquí en Argentina, los hermanos que son de otros países de Latinoamérica podrán decir si es así también o no. En la gente todavía está esto. ¿Y cómo lo visualizamos? Si bien es cierto que en el mundo actual, por ejemplo, aquí en Entre Ríos, las visitas de la gente a los cementerios ha disminuido, no disminuye, por ejemplo, el hacer memoria de las personas que fallecen. Y cuando, por ejemplo, hoy a través de las redes sociales, vieron que hemos crecido en la capacidad de expresar sentimientos, que antes tal vez vos te los guardabas. Y hoy es muy común que cuando muere alguien, especialmente cuando mueren los abuelos, los padres o un amigo muy joven, mucha gente escribe.
y a veces escriben cosas hermosas. Yo hasta ahora nunca leí uno de estos escritos que son como en homenaje a alguien que murió, que vos lo leas y digas, y sí, se terminó, qué lindo que fue, se acabó todo. Siempre late una esperanza, siempre late como que esa persona de alguna forma vive. No hay a veces claridad en el cómo y en el fundamento, pero hay como una esperanza. Tal vez no es la esperanza teologal plena, pero hay algo de esperanza. No solo vive como en el recuerdo de los seres queridos, en el amor, en las obras que hizo. No, 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 como que algo de esa persona sigue existiendo, ¿sí? Y también como esto, yo te pido que nos sigas ayudando. Muchas veces vieron que se dice así, desde ahí donde vos estés, te pido que me sigas dando fuerzas para seguir adelante. ¿Qué es eso? Algo de esperanza hay allí. Al menos como un anhelo de que ojalá que exista la vida eterna. Esto lo planteo, entonces, más que nada pensando en aquellos que somos, que nos toca evangelizar. Bueno, a todos nos toca evangelizar, si somos bautizados, pero algunos de ustedes tienen tareas, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar y que ese momento de la muerte y de la pregunta por el más allá sigue siendo un areópago en el cual nosotros nos tenemos que hacer presentes con el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Esto que vos anhelás, deseás, expresás, así de un modo un poco impreciso, que te encantaría que fuera así, es real. Pero tiene unas condiciones, hay un modo, hay un camino, hay un fundamento. Sí hay una vida eterna, pero esa vida eterna está abierta para nosotros por la redención de Jesucristo, muerto y resucitado. Y esa vida eterna, para que nosotros podamos acceder con confianza a ella, requiere aquí en esta vida abrir el corazón a la obra redentora del Señor, ¿sí? Así que bueno, después de esta especie de paréntesis, pero me parece que es importantísimo porque no son temas que son curiosidades, que le puede interesar a alguno y a otro no. En el fondo es el gran tema. Creo que nos puede hacer mucho bien tratar siempre de llevarlo a la dimensión de la evangelización. Y ahora sí vamos a comenzar a desarrollar el primer tema del curso, que es la segunda venida gloriosa del Señor. Lo vamos a tomar del catecismo y lo vamos a ir explicando. No todas las clases van a ser así, pero en algunas sí vamos a tomar el texto del catecismo y lo vamos a ir explicando. El artículo 7, en el desarrollo de la profesión de fe cristiana, nos dice, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay como dos partes, dos afirmaciones. La primera es que ha de venir, que volverá, y la segunda, que va unida a la primera, es que vendrá para ser juez de vivos y muertos. Volverá en gloria. Nuestro Señor Jesucristo ya es rey, ya reina. De hecho, nosotros cuando vamos a la misa, especialmente en la liturgia, en todas y cada una de las oraciones litúrgicas, aun cuando no nos demos cuenta, estamos haciendo profesión de fe de la realeza de Cristo, del reinado de Cristo. De hecho, decimos que vive y reina por los siglos de los siglos. Lo decimos como al pasar. Cristo reina ya mediante la iglesia. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser el Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. O sea, como persona divina, en su divinidad, Cristo comparte la gloria del Padre. Pero ahora, desde el misterio de su ascensión, también como verdadero hombre, participa en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Hay un hombre sentado a la derecha del Padre. Hay un cuerpo humano que ya está en la plena intimidad con el Padre, un cuerpo humano que ya está totalmente tomado, transformado, transfigurado por la presencia del Espíritu Santo.
Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Jesucristo está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Estas son citas especialmente de la carta a los Efesios. Por ahí, para aquellos que les guste profundizar en el tema bíblico, es interesante siempre en las Biblias, al menos en la mayoría de las ediciones actuales, siempre ustedes tienen una introducción. Y si ustedes leen esas introducciones, que no forman parte del texto bíblico, pero sí pueden ser una valiosa ayuda, vemos que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses son las dos últimas que escribe San Pablo, de las cartas más doctrinales, ¿no? Además están las pastorales. En ellas, San Pablo ha hecho un camino, una evolución, una maduración en su visión de Jesucristo. Primero Pablo comienza sobre todo, reconociendo a Jesús como Salvador, como su Salvador personal, y centrándose en el misterio de su muerte y resurrección. Pero al final, antes ya de morir, de ser derramado como una libación, como lo dice, descubre esta dimensión cósmica del señorío de Cristo. Sobre todo en el himno de la carta a los Colosenses, que es impresionante, porque él habla de Jesucristo y dice, todo fue hecho por Él y para Él, y todo subsiste en Él. Hay una traducción que dice, todo tiene en Él su consistencia, o sea, lo que le da consistencia, lo que le da solidez al cosmos, incluso al cosmos material, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. Aquí en Argentina nos hemos familiarizado con esta expresión gracias a la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia. En él la historia de la humanidad, e incluso toda la creación, encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. La palabra recapitulación significa, o tiene como raíz etimológica, recapitular, y la palabra capitulación viene de caput capitis, que significa cabeza. Entonces, recapitular es que Cristo es puesto como cabeza de todo. Cristo es cabeza de la humanidad y cabeza del cosmos, cabeza de la creación. Todo encuentra su cumplimiento en Cristo. El misterio de la ascensión es hermosísimo, porque fíjense que en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo glorificado, nosotros encontramos todo el cosmos material, el sol, la tierra, el agua, el alimento, el cariño de María, el cariño de San José, la sonrisa de los niños, el sufrimiento, el cansancio. Todo eso ha alcanzado su cumbre en la derecha del Padre, porque en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ha quedado como una síntesis todo el misterio de lo humano. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. Esto que, volviéndonos a la vida pastoral, le explicamos a los niños y nos preguntan los niños, ¿y dónde está Jesús? ¿Y qué le respondemos a un niño de catequesis o a aquellos que tienen hijos? ¿Dónde está Jesús? Por supuesto que le decimos que está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, pero también está aquí en la tierra, en su iglesia, en la comunidad, en los sacramentos y de modo especialmente presente bajo las especies eucarísticas. Elevado al cielo, permanece en la tierra, en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. Cristo es Rey, esto es quizá uno de los argumentos clásicos en la fiesta Cristo es Rey por derecho de origen, porque es el Hijo de Dios, y como Dios y como Creador es Rey, pero también por derecho de conquista, porque Él ha conquistado el mundo para el Padre.
Entonces la iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio constituyen el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Bueno, el tema del reino daría para explicarlo mucho mejor. El catecismo tiene otros lugares donde lo expresa mejor. Pero Jesucristo reina ya en aquellos corazones y en aquellas personas que lo reconocen como Señor y como Salvador. Y allí donde la iglesia hace presente a Cristo a través de la verdad y del amor, Cristo reina de manera efectiva. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Nosotros ya estamos en las etapas finales. Estamos ya en la última hora. Y acá ya empezamos a tocar bien el tema escatológico. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. Sí, nosotros vamos todavía en el mar de la historia y a veces, como lo ha dicho incluso el Papa Benedicto XVI, a veces parece que la barca de la iglesia es sacudida por olas de un lado y del otro, y a veces tenemos hasta temor, como los discípulos cuando sentían que la barca se hundía y que Jesús estaba dormido, y a veces nos puede parecer que las cosas se están yendo un poco mal, pero en realidad ya la renovación del mundo está decidida de manera irrevocable. Sí, estamos todavía en la guerra, pero en esta guerra ya ha ocurrido la batalla decisiva, aquella de la cual ya no vamos a poder, ya no va a poder ser revertida, porque Jesucristo ya ha vencido al mal. Y ahora lo que falta es que se planifique y que se manifieste de modo integral lo que ya existe en su humanidad glorificada y en la humanidad glorificada de María. Y poco a poco, aquellos que reciben la oferta de la salvación y la acogen en su corazón, van siendo partícipes de este triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ya está presente de manera anticipada. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la Iglesia. O sea, el reinado de Cristo no es algo solo del futuro. Sí, en el futuro se va a manifestar pleno, pero ya está actuante y vigente. Y bueno, los que estamos acá seguramente es porque confesamos y queremos que Cristo sea, y de hecho debe ser, seguramente en muchos de nosotros, en casi toda nuestra vida, con las dificultades que a veces podemos tener, el Rey de todo lo que somos. Ahora, este Cristo que reina a través de su iglesia, esperando que todo le sea sometido. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria. Fíjense que se citan permanentemente los textos bíblicos. Estos son Lucas 21, Mateo 25, son de los discursos finales de los evangelios sinópticos, antes de los relatos de la pasión. Capítulo 22 y 23 son los relatos de la pasión en Lucas. Capítulo 26 y 27, los relatos de la pasión en San Mateo. Estos discursos escatológicos, algunos hablan de el Apocalipsis de Mateo, el Apocalipsis de Lucas, porque son los textos donde nuestro Señor Jesús habla de los tiempos finales. ¿Cuándo será esto? Se dará con el advenimiento del Rey a la tierra. Este reino es aún objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido ya vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Y hasta que todo les haya sido sometido, y mientras no haya cielos nuevos y tierra nueva en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Presten atención porque esto da muchísima luz. Ella, la iglesia, vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Y es esto, ¿no? Es la certeza
de que la vida, de que el bien, de que el amor triunfan, y es el dolor comparado por la Escritura y por el magisterio de la Iglesia con los dolores de parto. La cita LG es del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Por esta razón los cristianos piden, este texto es el que coloqué en la introducción del cantoral, del cual les hablaba más temprano, piden sobre todo en la Eucaristía que se apresure el retorno de Cristo. Cuando suplican, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20 y un montón de otras referencias también de otros textos, además del Apocalipsis. Por supuesto que si nosotros quisiéramos hacerlo con mayor extensión, tendríamos que ir a cada cita. El que disponga de más tiempo, de más serenidad, puede ir tomando la Escritura y chequeando, ¿no? Y confrontando. Y ojalá para algunos esto sea la posibilidad de entrar en oración, ¿no? Porque si vos vas y lees el capítulo 22 de Apocalipsis completo, es como que no podés sino postrarte en adoración y entrar en una súplica. Y el mismo Espíritu te va a conducir, porque un poquito antes dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿no? El Espíritu que mueve a la iglesia, a la esposa de Cristo, para que clame. Te deseamos, te anhelamos, te necesitamos. Ven, Señor, apresura tu venida. Cristo afirmó, antes de su ascensión, que aún no era la hora de establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, el cual, según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. En el profeta Isaías 11 se habla de esta paz, ¿no? Donde dice el lobo habitará con el cordero y como que se dará esta reconciliación. El niño jugará en el agujero de la cobra. Esta reconciliación universal todavía no ha llegado. La iglesia está llamada a ser fermento de esa unidad, pero se dará cuando vuelva nuestro Señor. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del espíritu y del testimonio, marcado por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la iglesia. E inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Y atención con esto. El mal presente también en la iglesia y los combates de los últimos días. Nosotros no nos tenemos que asustar, pero nuestro Señor Jesucristo nos anticipó que en el reino conviven el trigo y la cizaña. Y esto que vale para el reino, así como idea más general, vale también para la iglesia. Y que antes de su advenimiento iba a haber especiales persecuciones, especiales dificultades. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar serenos, aferrados a Jesús. Recuerden que dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y el mismo catecismo habla de algunas pruebas especiales para la iglesia. Bueno, este tiempo de espera es un tiempo de vigilia. Aquí la cita es la parábola hermosa de las 10 vírgenes, las 5 necias y las 5 prudentes. Estar con las lámparas encendidas. Por eso, la actitud de estar en espera del Señor es una actitud que nos invita a la acción. Recordemos que la esperanza cristiana no es una esperanza pasiva, no es una esperanza inmóvil, es una esperanza activa. Lámparas encendidas, frascos llenos de aceite. Inmediatamente en la parábola de las vírgenes prudentes está la de los talentos. Hacer, trabajar y fructificar los talentos hasta que venga el esposo, hasta que venga aquel que fue para ser investido con la dignidad real. Luego el catecismo toca un tema también hermosísimo, no nos vamos a detener aquí, pero es esta relación entre el advenimiento glorioso de Cristo y la esperanza de Israel. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, inminente. En cualquier momento puede ocurrir la parusía.
Puede ocurrir dentro de 10 minutos, dentro de 2 años, dentro de 100, dentro de 1000 años. Pero es inminente, porque Jesús dice, vengo pronto. Así lo dice en el Apocalipsis. Entonces, vengo pronto significa que Él está cerca. Y que también comparado con la eternidad, que Dios mediante compartiremos junto con Él, cualquier cantidad de siglos que hubiera que esperar es nada. Pero a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. De nuevo, este es un tema que salió en la charla abierta que hice hace poco. Atención y mucha cautela con las revelaciones privadas. Es hoy increíble, impresionante la proliferación de revelaciones que Jesús le dijo a esta persona, que Jesús le dijo a esta otra, que el arcángel San Miguel le habló a tal, que María le habló a tal otra persona, diciéndole faltan tantos años, dentro de 2 años va a pasar esto, en 3 años y medio esto. Las palabras de la Escritura son muy nítidas. Hechos 1. No nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Cuando le preguntaron a Jesús, dijo, ni el Hijo sabe, solo el Padre. Se puede cumplir en cualquier momento, porque cuando le preguntan a Jesús, simplemente invitó a la vigilancia y va a depender del designio divino. Por eso también, y en esto, obviamente que nosotros como creyentes, que amamos la creación, porque amamos al Creador, tenemos que tener un cuidado y un respeto por la casa común, tenemos que evitar todo lo que pueda dañar el clima y todo lo que pueda perjudicar ese maravilloso equilibrio que Dios nuestro Creador dispuso en el cosmos material. Pero el fin de los tiempos no va a llegar por obra humana, ni siquiera por la peor de las contaminaciones y de las destrucciones que podamos hacer nosotros con nuestro mal uso de la libertad. Ese tiempo va a llegar cuando el Padre lo determine, lo tenga determinado. Y acá viene la relación con Israel. La venida del Mesías glorioso, esto lo desarrolla especialmente Pablo en la carta a los Romanos, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. En la carta a los Romanos, con mucha fuerza, con mucha claridad, esto realmente como una especie de clarísima revelación que recibe Pablo y que queda transmitida en la Escritura, la segunda venida va a tener como acontecimiento previo el hecho de que Israel, como pueblo elegido, del cual Dios no se ha desvinculado porque Dios es fiel a sus promesas, reconozca a Jesucristo como Mesías. Este Israel, de que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. Y Pedro dice a los judíos de Jerusalén, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Pablo le habla así a los miembros del pueblo de Israel, también como preanunciando esa venida de ese Cristo que os había sido destinado. Y aquí viene la afirmación más fuerte de Pablo, que puede ser tomada como una profecía, ¿no? Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, porque dice Pablo, bueno, era necesario el rechazo de Israel para que la iglesia se abriera a los paganos, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Una participación también del pueblo de Israel en la gloria del Mesías. La entrada entonces de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud en Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. La plenitud de los gentiles, luego la plenitud de los judíos,
como preludio de esta manifestación plena de la gloria del Señor. Claro que cuando nosotros leemos esto, nos podría parecer, bueno, entonces Jesús falta un montón que venga, porque cuando miramos el mundo, parece que cada vez hay menos gente que cree en Él, y parece que la conversión de los judíos está muy lejos. Por eso son textos difíciles que no tenemos que interpretarlos en su literalidad, sino dejarnos guiar por el magisterio de la Iglesia. Y por eso también esta afirmación de que la segunda venida de Cristo está precedida por la entrada de la plenitud de los judíos, luego de la plenitud de los gentiles, hay que leerla en conjunto con lo que habla después, de la última prueba de la Iglesia. Pero eso lo voy a desarrollar, si Dios quiere, en la próxima clase, porque es un tema que por ahí suscita bastante interés y no lo quiero desarrollar rápido. Así que ahora vamos a finalizar la clase, que quedará grabada, y vamos a dar un espacio para las preguntas para aquellos que pueden estar hoy de manera presencial. Te damos gracias, Padre, por regalarnos este momento de encuentro, de reflexión. Ábrenos a la verdad, sobre todo ábrenos a la esperanza. En este día de octava de Pascua, todavía envueltos en el gozo de la aleluya pascual, le decimos: ven, Señor Jesús. Apresura tu venida, Señor. Ven, te esperamos, te necesitamos, Señor. Ven y haznos también activos en esta esperanza. Ven, Jesús, ven pronto. Y mientras tanto, ayúdanos a ser fieles discípulos misioneros que compartan a otros la alegría y la certeza de que estás vivo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.